está con nosotros el doctor Rodrigo Galván. ¿Cómo le va? Bienvenido nuevamente. Hola Germán, un placer estar acá como siempre. Gracias. Hace poco en San Juan se han dado un montón de casos de estafa, ¿sí? Sí. Tanto virtual, también estafas con la doble venta sobre algunos terrenos y hasta propiedades, ya edificaciones. ¿Cómo Sí. podemos hacer para prevenir o cuidarnos o que esto a la larga, si llegamos a hacer un juicio, nos pueda servir? Bien, bueno, hay varias cosas que podemos hacer previas a Bien. celebrar un contrato con una inmobiliaria o una gente que se está dedicando a vender estos terrenos o departamentos o el inmueble que sea, ¿no? Siempre recomiendo que lo hagamos de manera previa a fin de, ya en lo previo es donde vos preparás mejor una relación jurídica o contractual, que si vos no te preocupaste previamente, firmaste el contrato, luego de eso, Bien. no es que no se pueda hacer nada, porque siempre tenés un contrato firmado y es importante hacerlo valer, es lo más importante, pero muchas veces si hacemos un trabajo previo podemos hasta, primero, ya ahí nos damos cuenta muchas veces de que no nos conviene contratar con esta empresa, con esta persona, y también si decidimos contratar es una decisión mucho más preparada, informada e inteligente. Por ahí nos dicen, no te preocupes, nosotros tenemos abogado, Sí. tenemos el contrato hecho, vos solamente tenés que firmar. ¿Qué puedo hacer? Si llegado el momento me presentan el contrato y no me da tiempo a leerlo o a llevarlo a consulta. Mira, yo siempre les digo a la gente que siempre tienen tiempo, que no Ok. tomen, que no se dejen apurar, porque muchas veces está esta que te dicen últimos lotes o ya nos queda el último. No te dejes apurar en este aspecto porque no es lo más conveniente en lo general. Siempre previo a contratar, yo le digo a la gente, mira, por lo menos pedite un informe de dominio en el registro de la propiedad Bien. para saber quién es el titular de ese terreno o ese inmueble que estás comprando. Bien, primero, entonces vos ya ahí vas a saber quién es el titular. Una vez que vos tenés ese informe de dominio, que no demora tanto, o sea, generalmente en el mismo día te lo dan, entonces tampoco es que tiene una demora excesiva. Lo puede pedir un ciudadano particular, pero muchas veces por ahí, como no lo ha hecho nunca, no lo sabe hacer, bueno, no, es preferible gastar un poco en contratar un abogado, un gestor que vaya y te pide ese informe, te puede salir mucho más económico en el largo plazo, ¿bien? Entonces un informe de dominio para saber quién es el titular de ese inmueble, Ok. ¿bien? Una vez que sabemos quién es el titular, ya vemos el contrato y vemos con quién vamos a contratar. Es muy importante que sepamos quién es el titular para que contratemos con el titular del inmueble. Bien, que el contrato, el vendedor, lo firme el titular o un apoderado del titular por lo menos. Bien, entonces nosotros leemos el contrato. Si vemos que es el titular el que nos está vendiendo, bueno, bien, eso es un punto a favor. Si vemos que no es el titular con el que estamos celebrando el contrato, que esa persona nos acredite o tener al menos un poder para celebrar este acto por parte del titular, que nos lo muestre, que nos pase copias y lo revisamos, bien, o que nos explique por qué él está firmando el contrato y no es el titular. Pero Bien. generalmente te digo, si no es el titular y no tiene un poder hecho por el titular, no está muy claro de dónde surge su facultad para poder vender el inmueble. Claro, por ahí se dan lugares que están a la venta, son dueños, un solo dueño de los terrenos, Claro. y una empresa la que tercializa, digamos, la parcelación. Exacto, la venta. Pero muchas veces, claro, o sea, por ejemplo, una inmobiliaria que hace de gestor en las ventas y el loteo de los inmuebles, muy bien, pero el contrato lo tenés que firmar con el titular o con un apoderado del titular. Ese es el primer punto. ¿La empresa en algunos casos puede ser apoderada? Sí, muchas veces el titular Bien. directamente, porque por ahí no está viviendo en San Juan en este caso, o está viviendo fuera del país, les hace un poder. Bueno, no hay problema, eso se puede hacer, Bien. tiene que ser un poder hecho por escritura pública en escribanía y que te lo tienen que exhibir. Entonces vos poder examinar ese poder y decir, bueno, ¿están habilitados para estos actos? Porque los poderes se hacen generales o para actos específicos. Bueno, poder revisarlo, ¿bien? Si está el poder, ok, es un buen paso, es un paso a favor. Segundo, ¿qué te digo? Si pedís un informe de dominio, revisá que este inmueble, además de quién es el titular, que no tenga ningún embargo ese inmueble. Con el informe de dominio vamos a poder ver también, importante es eso. muy importante, vamos a poder ver si ese inmueble tiene un embargo, tiene una hipoteca, tiene alguna medida, alguna inscripción sobre ese inmueble. Entonces, si ya vemos que pedimos el informe de dominio y ese inmueble ya tiene un embargo, 2 embargos, es un indicador muy importante de que no nos conviene contratar, porque ya tiene una medida cautelar
sobre ese inmueble, quiere decir que el titular o por actos referidos a ese inmueble o por otros le han embargado, le han puesto una medida cautelar sobre ese inmueble. Entonces ya no nos conviene ahí dar el paso, o tenemos que tener muy buena información por parte del titular acreditada de que va a levantar esos embargos, ¿viste? Entonces Bien. que no va a haber problema con eso. Como comprador, ¿tengo derecho a pedir contrato de antemano para poderlo leer Sí, por y supuesto. acercárselo a usted al estudio? Por supuesto, más que es un derecho, claro, por supuesto que sí, y es además lo que yo recomiendo. O sea, no te dejes apurar, volvemos a esto, no nos dejemos apurar, tomémonos el tiempo para pedir el contrato, leerlo, hacer lo que lo lea nuestro abogado de confianza Bien. y ahí tomar la decisión. Pedir un informe de dominio, revisar el informe de dominio, quién es el titular, si hay algunas medidas cautelares o algo, o no, si no tiene nada el inmueble inscripto, es una buena señal. Bien. Y después otra cosa importante que también recomiendo, Germán, es que revisemos en qué zona está el inmueble. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces cuando se decide lotear un inmueble que es inmenso, digamos, en sus dimensiones, es un lote, ¿no es cierto?, que por ahí lo usaban para finca, generalmente cuando son terrenos muy grandes los usaban para fincas o demás. Bueno, el dueño decide, ya no quiero tener más finca, los vamos a lotear. ¿Bien? Bueno, ahí ¿qué es lo que hay que revisar? La zona donde está este terreno. ¿Por qué? Porque ahí podemos averiguar cuánto es lo que exige Catastro de cantidad de metros mínimos que tiene que tener cada lote. Bien. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que pasa? Y que después hay muchos problemas para escriturarlos. Venden los terrenos con un mínimo de metros más chico que es el exigido por Catastro. Entonces después no podemos conseguir que nos aprueben el plano de urbanización y todo lo que hay que hacer en Catastro cuando loteamos, que hay que hacer hacerle los servicios, digamos, la donación de las calles, si va a ser un loteo público. Bueno, ahí hay que ver si va a ser público o privado, pero Catastro, la dirección de GeoDesia y Catastro nos exige que cuando vamos a lotear un inmueble, subdividirlo, cumpla con ciertas reglamentaciones públicas. ¿Bien? Por ejemplo, si vamos a comprar un lote en el Médano de Oro, ahí es una zona que está calificada como rural y nos piden que los terrenos tengan un mínimo de metros. Por ejemplo, lo que se solía pedir eran 1.500 metros cuadrados el mínimo. Y si nosotros vamos a comprar en esa zona un terreno que tiene 400 metros cuadrados, es mucho menos que el mínimo, claramente va a ser muy difícil que después Catastro le apruebe la urbanización y que por lo tanto lo podamos escriturar. ¿Me seguís? Sí, sí. Entonces, eso es importante, es información que es muchas veces, como uno no está en la práctica de comprar terrenos seguidos, es información que uno por ahí desconoce. Entonces firmamos el contrato, lo pagamos todo y después cuando lo queremos escriturar viene el problema. Por ahí también se da mucho la preocupación de que uno va a comprar el terreno y les prometen en contrato o de palabra de que todos los servicios van a llegar a la puerta de la parcela, Sí. de lo que vaya a comprar. Pero no siempre es así. ¿Hay manera de averiguar eso de antemano? Sí, nosotros ahí lo que recomiendo hacer es también tomarnos el tiempo de buscar un agrimensor o un abogado que vaya y nos averigüe en la dirección de GeoDesia y Catastro. Porque cuando es, como te digo, sobre todo en el caso que decidimos lotear un terreno grande que era un solo terreno, ahí se tiene que abrir un expediente en Catastro que es la urbanización de ese loteo. Y eso es de consulta, puede ir un profesional y consultar el estado de avance de esa urbanización. ¿Ok? Entonces, previo a hacer el contrato, que consultemos cómo está ese estado de avance, esa urbanización, si ya está iniciado el expediente, Bien. qué es lo que se ha hecho, hasta dónde se ha llegado. Entonces ahí tenemos una información más precisa de cuánto tiempo falta para que ese expediente se concluya y podamos, porque eso sí o sí te lo exigen previo, el registro de la propiedad te exige que previamente esté hecho eso para poder otorgar las escrituras. Doctor Rodrigo Galván, yo estoy trabajando a full porque necesito juntar la plata para comprar ese terreno. Le puedo llevar todo y ustedes se hacen cargo de todo, me averiguan, me dicen, firme contrato. Exactamente. ¿Lo pueden hacer? Sí, de hecho lo recomendamos. Sí, pueden venir con nosotros y le hacemos todo el análisis. ¿A dónde lo ubicamos? Nosotros estamos acá en Capital, en calle Güemes y La Prida, justo en la esquina, Güemes 109 Sur. Si no, también tenemos oficina en Posito, en la Villa Verastain, ahí por la calle Maurín, entre Verastain y David Chávez. Y también tenemos oficinas en San Luis para el que necesite algo ahí, porque muchas veces tenemos cosas conectadas con dicha provincia.
Muy bien. Y si no, los buscan, ¿algún número de teléfono que sea directo? Sí, nuestro teléfono de WhatsApp del estudio. Dígalo, por favor. 264-321-7469. Muy bien. Doctor Rodrigo Galván, nos quedó clarísimo el tema, así que muchísimas gracias por su tiempo. Gracias por haber venido. Gracias a vos, Germán. Un placer como siempre. Muy bien. Vamos